quirúrgico posible, un poco para que se pueda entender. Bueno, la idea es un poco dar nuestra visión de lo que es la patología de base de cráneo. Bueno, como ven, la patología de base de cráneo es multidisciplinaria, participan muchos especialistas o pueden llegar a participar muchos especialistas. Bueno, por supuesto, neurólogos, neurocirujanos, otorrinos, los maxilofaciales, cabeza y cuello, plásticos, oftalmólogos, neurooftalmólogos. Bueno, en fin, los neurocirujanos endovasculares, oncólogos, radioterapeutas, endocrinólogos. Fíjense la amplia gama de especialistas que pueden participar. Bueno, yo la patología de base de cráneo la dividí en trauma, tumoral, vascular y misceláneo. Dentro de lo misceláneo es una patología muy poco frecuente, como son los encéfaloceles, un poquito más frecuente las fístulas de líquido cefalorraquídeo y después algo bastante infrecuente como es la infección, especialmente a nivel del seno cavernoso. Bueno, patología traumática de base de cráneo. Generalmente la base de cráneo está afectada en un 3.5 a 24% de los casos. A veces pueden tener alta mortalidad, ya sea generalmente es debido a sus complicaciones o hay alguna patología cerebrovascular en compromiso o fístula, meningitis, pioventriculitis. Las causas más frecuentes de los traumatismos encefalocranianos son siempre los mismos: accidente automovilístico, caídas, heridas de arma de fuego. Y por supuesto es fundamental la valoración multidisciplinaria por las asociaciones que puede tener el politraumatismo. Si uno divide la base de cráneo en anterior, medio y posterior, la base de cráneo anterior generalmente, por estar casualmente adelante, es lo más afectado, en un 70% de los casos. Cuadro clínico, generalmente hay signos neurológicos por daño parenquimatoso. Aquí tenemos unos signos clásicos, como el signo de Battle, sobre la apófisis mastoidea, los ojos de mapache, sangre a nivel del oído medio, rinorrea, otorrea, y los déficits de pares craneanos. Pueden ser nervio facial, acústico, olfatorio, óptico y oculomotores. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Generalmente, si uno quiere hacer un diagnóstico de fractura de base de cráneo, la radiografía generalmente es de poca utilidad, salvo que haya una herida como puse acá, de proyectil, o si uno quiere ver las esquirlas o un poco trazar o ver el trayecto, ¿no?, del proyectil. La tomografía es muy útil porque nos permite ver cerebro y nos permite ver la parte ósea. Generalmente son fundamentales los cortes axiales y coronales, y ya que de paso pedimos cerebro, obviamente al ser un trauma es fundamental pedir columna cervical. La angiotomografía y la angiografía digital cerebral solo va a estar indicado cuando hay sospecha de injuria vascular. Por ejemplo, alguna disección de un vaso mayor. Y por último, resonancia y angioresonancia. Generalmente no se pide así de primera elección, y muchas veces no lo contamos en el lugar donde lo hacemos, o quizás lo contamos o el paciente muchas veces está respirado y no está preparada la sala de resonancia como para poder hacer resonancia. Entonces a veces no es la primera elección, pero por supuesto se puede hacer perfectamente a un paciente respirado, pero bueno, a veces un poco es más complejo. De lo que es la patología de base de cráneo, las fracturas especialmente, lo que es
a la izquierda vemos lo que es la base anterior, podemos tener compromiso del seno frontal, por ejemplo acá en el tipo A lo que vemos son trazos de fractura en la pared anterior, acá generalmente no tienen resolución quirúrgica, salvo que haya alguna alteración estética mayor. En el caso de los B hay que mirarlos detenidamente. Acá tenemos fractura de pared anterior y posterior. Generalmente esto está asociado a burbujas de aire a nivel endocraniano. Y por último, las de tipo C son todas estas fracturas lineales en base de cráneo, como las vemos acá a la derecha, a nivel de base de cráneo medio y posterior. Bueno, la segunda patología, ya dejamos trauma, pasamos a tumores. Los tumores, hay muchas clasificaciones, pero en relación al tema que estamos viendo, yo los dividí de acuerdo al sitio de origen del tumor, la localización en la base de cráneo y por último la biología del tumor. Ahora vamos al primer ítem. Sitio de origen. Si el tumor se origina en el cerebro, nervios o meninges, las patologías pueden ser meningioma, schwannoma, adenoma de hipófisis, craneofaringioma, anteriormente el viejo hemangiopericitoma y los paragangliomas. Si está originado en la base de cráneo propiamente dicha, ¿qué tumores vamos a encontrar? Cordoma, condrosarcoma, osteosarcoma, plasmocitoma y metástasis. Y por último, si los tumores se originan debajo de la base de cráneo, pero tienen una extensión hacia arriba, generalmente son, por ejemplo, carcinoma sinusnasal o los de Kaum, el neuroblastoma olfatorio, el angiofibroma juvenil y otros sarcomas y carcinomas. De acuerdo a la localización en la base de cráneo, si están en la base de cráneo anterior, obviamente el cuadro clínico va a estar relacionado a trastornos en la esfera a nivel olfatorio, puede haber un síndrome frontal, hipertensión endocraniana, trastornos visuales, obstrucción nasal y epistaxis. ¿Qué patologías, qué tumores tenemos? Bueno, uno de los más frecuentes es el meningioma, el neuroblastoma olfatorio, el angiopericitoma y neoplasias sinusales. Obviamente los estamos repitiendo. A nivel de lo que es fosa media, la fosa media desde un punto de vista neuroquirúrgico, y también los otorrinos también lo dividen así, puede ser central si está bien en línea media, paramediano y lateral. A nivel central, obviamente va a estar centralizado por todo lo que son los trastornos hipofisarios y visuales. Y por supuesto acá las patologías son los adenomas, craneofaringiomas y meningiomas. A nivel paramediano nos vamos un poquitito para afuera, vamos a tener básicamente al seno cavernoso y las patologías son el meningioma y el schwannoma, y ya más lateral podemos tener proptosis, disestesias, dolor facial, ya un poquito por fuera del seno cavernoso, abarcando el nervio trigémino. También lo mismo, meningiomas, schwannomas y otros tipos de neoplasias. Último, a ver, perdón. A nivel de la fosa posterior, generalmente las localizaciones, por localización, tenemos a lo que es la región del ángulo pontocerebeloso. Aquí, como ustedes saben, la afectación de fascio acústico, trastornos vestibulares, ataxia. Estas son las tres patologías más frecuentes, los schwannomas, en segundo lugar los meningiomas y por último el tumor epidermoide. A nivel clival, recuerden que aquí tenemos al sexto par, que lo vamos a tener a nivel clival, y un poquitito por afuera al cuarto y al tercero, así que son generalmente hay alteraciones alteraciones visuales, y tenemos a los cordomas y meningiomas. Después podemos tener afectación del rasgado posterior, con todos los síndromes alternos que ustedes conocen a la perfección,
La patología se repite, schwannoma meningioma, aquí aparecen los glomus. Y foramen magno, dolor suboccipital, tortícolis, cuadriparesia, lo mismo meningioma, schwannoma y cordoma. Bueno, con respecto a la biología del tumor, podemos hablar de tumores benignos de bajo grado de malignidad y los de alto grado de malignidad. Ahora los vamos a ver a cada uno. Dentro de lo que son los tumores benignos, este es un clásico, generalmente lo vemos mucho, lo controlamos por años generalmente y rara vez son quirúrgicos, en donde vemos la típica imagen de vidrio esmerilado, acá en el hueso temporal, y es la displasia fibrosa, generalmente es patología de paciente joven, generalmente vemos un hueso esclerótico grueso, generalmente en la resonancia son hipo-hipo, y como les dije, rara vez se operan. Yo tengo pocos casos operados de displasia fibrosas y generalmente cuando hay compromiso visual, es decir, van cerrando el agujero óptico y generalmente ese es el motivo de consulta en estos casos. Y lo que hay que hacer es agrandar ese agujero óptico o a veces... si el paciente, cuando uno le dice, no, mire, parece una displasia fibrosa, hay muchos pacientes que se ponen ansiosos y quieren saber qué tipo de patología tienen y bueno, a veces ahí se termina haciendo una biopsia. Meningiomas. Bueno, los meningiomas son tumores muy frecuentes, los vemos a diario, tanto ustedes como nosotros, son muy, muy frecuentes. Es el típico tumor benigno, con muy buena evolución, buen pronóstico. Pero bueno, algunos a largo plazo no tienen tan buen pronóstico, hay de diferentes tipos, a veces es por un motivo biológico, es decir, meningiomas más agresivos. A veces los que están en base de cráneo también pueden tener un pronóstico no tan bueno, porque a veces pueden llegar a englobar pares craneanos o algún vaso importante. Así que bueno, pero en general podemos decir que son muy benignos. Son más frecuentes en mujeres que en los varones. Se originan en las células meningoendoteliales o células CAP. Y no vamos a hablar de todas las clasificaciones, pero hay 15 subtipos. Pero bueno, globalmente tenemos que saber que lo último, a partir de la clasificación de 2016, hay 3 grados, 1, 2 y 3. El grado 1 es el más frecuente. El grado 2 son los atípicos, o sea, sin llegar a ser malignos o anaplásicos. Estos tienen un Ki 67 más alto de lo habitual o pueden tener infiltración cerebral, así se los llama a los atípicos. Y después los grado 3 son los anaplásicos o malignos, que por suerte son muy poco frecuentes. Bueno, estas son las diferentes localizaciones en la base del cráneo. En general, el meningioma se puede originar en cualquier lugar donde haya dura madre, así que los lugares son múltiples. Generalmente en la tomografía tienen un refuerzo uniforme, algunos tienen calcificaciones o pueden tener hiperostosis. Generalmente tienen marcados refuerzos, generalmente de tipo homogéneo, con o sin edema cerebral. Y cuando hacemos una resonancia, una primera clasificación es esta, es decir, a la izquierda tenemos lo que es el meningioma globuloso, que es el harto más frecuente, y a la derecha es el meningioma en placa, que es el menos frecuente, que lo vemos más en base de cráneo, y es como si fuera una alfombrita engrosada de la dura madre. Estos a veces, si toman los pares craneanos, a veces pueden dar alguna sintomatología.
Bueno, ¿cuál es la apariencia típica del meningioma? Esto es lo que vemos todos los días, que es el más frecuente, ¿sí? El meningioma, que generalmente es isointenso con el cerebro, a veces tienen vasos piales entre el meningioma y el cerebro y tienen la corteza comprimida con hiperintensidad a nivel cerebral, que a veces le podemos decir que es edema. Los meningiomas tienen refuerzo homogéneo, tienen el famoso signo de la coladural por fuera del meningioma globuloso, y otras veces, cuando son de muy, muy larga data, los meningiomas que empiezan a crecer hacia el espacio epidural pueden generar esta reacción que es la hiperostosis, que muchas veces es el motivo del diagnóstico, es decir, el paciente consulta por, doctor, tengo un chichón, y bueno, al final termina siendo un meningioma. ¿Cuáles son las localizaciones típicas o más frecuentes? La convexidad, por supuesto, es una de las más frecuentes. Parasagital. Parasagital es el meningioma, que es un poco de convexidad y otro poco, el implante está en la pared lateral del seno longitudinal superior. Ese es el meningioma parasagital. El otro más frecuente, ala efenoidal y fosa media, también esto lo vemos mucho, o los frontobasales, o también llamados del surco olfatorio. Estos son, lo que vimos hasta acá, es todo lo más frecuente. Pero bueno, también podemos encontrar meningiomas con imágenes atípicas, pero no quiere decir que sean biológicamente atípicas. O sea, no son las habituales, o quizás podemos decir con imágenes poco frecuentes. Y bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, podemos tener meningiomas hipointensos en T1, T2, o hiperintensos también, o este caso que es un meningioma con una tinción con gadolinio heterogénea, a veces se tiñe el centro y no tanto la periferia, a veces puede pasar viceversa, se tiñe por fuera y menos por dentro, algunos pueden tener quistes, y otros pueden tener la imagen de rayo de sol. Son todos, en general son todos biológicamente benignos en general. Aquí vemos, fíjense, otro meningioma con quistes. Miren qué gran quiste que tiene acá. Después otros, por ejemplo, por ahí ya quizás uno puede sospechar que biológicamente no son tan buenos. Un meningioma tan chiquito con este edema desproporcionado, y otras veces pueden tener picos de colina, como si fuera un bioma. Bueno, también tenemos meningiomas con localización poco frecuente, pero no quiere decir nada, probablemente sean biológicamente benignos. Por ejemplo, en este caso, un meningioma de fosa posterior, que son menos frecuentes de ver, pero lo vemos, obviamente. Fíjense un meningioma de la tienda, supra e infratentorial, un meningioma de peñasco, un gran meningioma de peñasco, meningioma petroquiral, o un meningioma intraventricular, típico meningioma del Carrefour ventricular. Meningioma de foramen magno. Este es un caso de un meningioma de ala y seno cavernoso, también poco frecuente cuando toman seno cavernoso. Este es un meningioma, diríamos que es de plano efenoidal, que es el techito del seno efenoidal, y también fíjense cómo se introduce e invade la silla turca. Y este otro, que por ahí biológicamente no parece estar en el club de los benignos, un meningioma de la hoz. Ya estos ya tienen toda la pinta de ser bastante atípicos, incluso probablemente sea biológicamente atípico o anaplásico. Fíjense que
la vascularización que tienen y el gran edema. Esto seguramente va a ser un meningioma muy sangrante en la cirugía, muy sangrante, ya se lo ve venir. Bueno, también puede haber meningiomas múltiples cuando hay más de uno. Esto tampoco quiere decir que sean biológicamente agresivos o anaplásicos. También muchas veces son biológicamente benignos. Neurofibromatosis tipo 2, que son los que tienen los schwannomas del acústico bilateral, que generalmente se asocian a meningiomas y gliomas. Bueno, generalmente son biológicamente benignos, los meningiomas. Y ya dejamos los meningiomas y ahora nos vamos a otra patología. Estos son los schwannomas. Schwannomas o neurinomas, o menos frecuente también puede haber neurofibromas. Generalmente es una patología muy benigna. Este es el más frecuente de todos, el schwannoma vestibular, en donde vemos acá el componente cisternal y el componente dentro del conducto auditivo interno. Después le sigue en frecuencia el schwannoma de pares bajos o el que invade el agujero rasgado posterior, y por último el schwannoma trigeminal. Schwannomas del hipogloso, yo tengo uno solo operado, son extremadamente raros. Olfatorios también son muy, muy raros. Bueno, otro tumor benigno. Esto es un caso típico de un glomus o paraganglioma. Generalmente consultan, generalmente los primeros especialistas que lo ven son los otorrinos, y después los terminamos en general operando en conjunto, junto a los otorrinos, y a veces se pueden sumar los cirujanos de cabeza y cuello. Bueno, acá pasamos a los tumores que no son tan benignos, o podemos decir que son malignos de bajo grado de malignidad. El caso típico es el cordoma. Este es el que se origina de los restos de la notocorda. Son más frecuentes en sacrococcus, pero lo vemos también en el clivus, y menos frecuente en los cuerpos vertebrales. Es un tumor bastante difícil de poder hacer una resección total. Generalmente uno puede hacer una resección hasta subtotal, no es fácil, e incluso son tumores que uno los opera más de una vez. Generalmente son muy destructivos. Generalmente vemos hueso digerido, fragmentos óseos, ya sea en la tomografía y en la cirugía también, vemos restos óseos. Tienen refuerzo variable con el gadolinio, y otra de las características en la cirugía que son tumores sangrantes, tienen una característica, un sangrado continuo. Bueno, después, por último, tenemos a los tumores malignos, propiamente dicho, la base de cráneo. El caso típico son las metástasis, que es el más frecuente. Generalmente las metástasis llegan por vía hematógena, desde el pulmón, mama o próstata, o a veces pueden llegar por debajo de la base de cráneo, por ejemplo, un carcinoma de Cabum, o menos frecuente de la órbita. Generalmente se ven como lesiones destructivas e infiltrantes. La tomografía es un muy buen elemento diagnóstico en estos casos. Después, una rareza les voy a mostrar, que son las meningitis carcinomatosas. Generalmente son las células tumorales, viajan por el líquido cefalorraquídeo y se implantan en donde pueden o donde les dejan. Por ejemplo, acá tenemos una carcinomatosis de un melanoma. Primero fue cerebral, fíjense todos los surcos como están infiltrados. Y este es un caso raro de un glioblastoma que operé hace 5 años. Esta mujer
tenía un glioblastoma de cuerpo calloso y ventricular, y al un poco más del año hizo esta siembra, este tumor en el foramen magno, y además tenía siembras en las raíces de la cola de caballo. Generalmente implantan en aracnoides y en la dura madre. Los más frecuentes, por supuesto, es mama, es uno de los más frecuentes, que dan meningitis carcinomatosa y después pulmón, melanoma, leucemia, linfoma. Bueno, este es un tumor maligno que lo ven los otorrinos, que es el estesioneuroblastoma o neuroblastoma olfatorio. Justo me están llamando. Estos se originan en el epitelio olfatorio, justo en la placa criforme por debajo de la base del cráneo, y se caracterizan porque aparecen a cualquier edad y sexo. Generalmente pasa bastante tiempo hasta que da la sintomatología, y fíjense, está relacionada a obstrucción nasal, con trastornos para poder ventilar y la epistaxis. Y generalmente se hace tratamiento combinado, cirugía más quimio-radioterapia. Por supuesto, la recurrencia la vemos muy seguida. Bueno, ya ahora esto es un poquito un tema un poco más neuroquirúrgico. Traté de hacerlo un poco que no sea tan neuroquirúrgico para no aburrirlos, pero bueno, por lo menos para que tengan una idea. Los abordajes a la base del cráneo pueden ser transcraneales, que son los clásicos a través del cráneo, que es lo que hacemos todos los días los neurocirujanos. Después los abordajes utilizando el endoscopio a través de la nariz, que también lo usamos a diario, y los abordajes quijoendoscópicos, que es un mix de los dos. Es decir, uno hace una craniotomía, opera con microscopio, pero también puede introducir el endoscopio, y eso aumenta la visualización, porque el endoscopio es como que nosotros nos hacemos chiquititos y nos metemos adentro de la cabeza y vemos todo a la perfección. Es bárbara la visión que da el endoscopio. Estos son los complementos que tenemos en el quirófano: el neuronavegador, que es como un GPS, cuando tenemos que ir a localizaciones más profundas, ¿no? Es muy, muy útil. El monitoreo neurofisiológico, fundamental, que estos ustedes saben un montón de este tema. Obviamente están en el quirófano con nosotros. Y después elementos que usamos: el drill, que es el micromotor, para verlo. Bueno, acá, antes de meternos por ahí en la parte neuroquirúrgica, esto no sé si son verdades de perogrullo, pero bueno, es como para tener en cuenta. Por ejemplo, si la lesión es asintomática, en general no son quirúrgicas en la primera valoración, a menos que pensemos una lesión maligna. Suena lógico. Si no lo vemos maligno, quizás podemos hacer un seguimiento clínico y de imágenes, es decir, no indicar la cirugía de entrada. Más así en una patología de base de cráneo, pues la patología de base de cráneo tiene un poquito más de morbilidad posoperatoria que el resto de la cirugía. Por eso hay que estar bien seguros cuando indicamos una cirugía. Lo mismo, si no hay seguridad en la lesión, es decir, no estamos seguros de qué se trata, qué será, hagamos una nueva imagen más adelante, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y ahí es cuando realmente estemos seguros, ahí vamos a indicar la cirugía. Después, por supuesto, como en toda la medicina, es fundamental tener en cuenta la edad del paciente, estado de salud y comorbilidades. Esto es un poquito más para el neurocirujano, cuando tenemos
decidida la cirugía, ya van a ver que hay múltiples vías de abordaje, entonces tenemos que ver cuál es la mejor para el paciente, cuál es la que el cirujano tiene más experiencia. A veces se hacen abordajes combinados, puede ser uni o bilateral. A veces podemos hacerlo en 1 o 2 tiempos, es decir, ex profeso ya le decimos al paciente que lo vamos a operar en 2 tiempos. Por supuesto, esta es una verdad que evitar áreas elocuentes. Después tenemos que tener en cuenta si hay edema, desplazamientos cerebrales, si hay hidrocefalia, pensar en qué grado de resección vamos a hacer. A veces no conviene ser tan ambicioso porque aumenta la mortalidad posoperatoria. Así que bueno, acá obviamente es fundamental la experiencia del equipo quirúrgico. Después también en la cirugía tenemos que pensar, ¿necesito derivación de líquido cefalorraquídeo, ya sea a través de un drenaje lumbar o una ventriculostomía? Después cuando termino de operar, ¿cómo reconstruyo esa base de cráneo? A veces no es fácil. ¿Por qué? Porque si no hago una buena reconstrucción de base de cráneo, una de las complicaciones más frecuentes es la fístula de líquido cefalorraquídeo. Y si yo no la soluciono, si no la evito, y si aparece y no la soluciono rápido, sabemos que esta fístula va a ir a meningitis, y si persiste va a ir a una pioventriculitis, y ya la morbilidad se eleva muchísimo. Bueno, en neurocirujana primero, ¿qué acceso le voy a hacer? Repitiendo. Elegir el mejor abordaje. Por supuesto, si es un tumor, tratar de hacer la mayor resección posible. En general, en la patología de base de cráneo, las complicaciones están en relación a 2 elementos, que son los pares craneanos y los vasos que van al tronco. Entonces, generalmente cuando existe algún tipo de daño en algún par craneal, aparecen las complicaciones y son muy, muy evidentes. Por ejemplo, una lesión en los pares bajos. Y la reconstrucción, bueno, que es lo que hablamos anteriormente. Bueno, estos son los abordajes a la base de cráneo. Podemos ir, esto es anterior, posterior, puede ser anterior, anterolateral, lateral. Acá tenemos este gran hueso que es grande, que es el hueso temporal, que acá necesitamos un fresado para poder entrar a la base de cráneo, posterolateral y posterior. Esto es más para neurocirujanos. Abordajes transcranianos por delante, podemos entrar acá en la base del frontal o a través de la nariz o a través de la boca si queremos ir a la región del clivus bajo o foramen magno. Bueno, esto es más para neurocirujanos, pero bueno, un poco para que vean todos los tipos de abordajes que tenemos. Posterolateral, posterior. Ahora, los abordajes endoscópicos básicamente son a través de la nariz. El endoscopio, así en forma generalizada, lleva más de 2 décadas de evolución y cada vez va evolucionando, va mejorando la luz, va mejorando la óptica, tenemos una visión espectacular. Hoy en día es bárbara la visión, es todo alta definición. Obtenemos una visión en 360, es decir, vamos rotando el endoscopio y vemos todo, a diferencia del microscopio, que tiene una visión un poco más fija y más reducida. Por supuesto es bidimensional porque lo estamos viendo a través de una pantalla, a través de un monitor. Obviamente el gran crecimiento fue a través de lo que es la óptica y la iluminación. Y esto es el área, en principio, de acceso del endoscopio, es decir, la parte central y paramediana de la base del cráneo anterior, toda la región celar y toda la región clival y foramen magno. Pero bueno, a medida que pasa el tiempo, pasan los años,
estos abordajes, cada vez estas áreas cada vez se van ensanchando. Así que la cirugía endoscópica sigue con su progreso. Los usos más comunes, básicamente el más frecuente es el adenoma de hipófisis. Y después, con menos frecuencia, le sigue el meningioma subcolfatorio o del plano celar, los craniofaringiomas, cordomas y tratamiento de la fístula espontánea de líquido cefalorraquídeo o fístula posoperatoria también, obviamente. Al principio, cuando empezó toda la historia esta de la cirugía endoscópica, había mucha fístula posoperatoria, obviamente mucha meningitis, y se idearon lo que se llaman los colgajos pediculados para poder tapar el agujero en la base del cráneo, y esto fue realizado por estos dos otorrinos rosarinos, que son mundialmente famosos, porque ellos fueron los que idearon estos colgajos pediculados para tapar el área de trabajo en la base de cráneo. Y los abordajes keyhole son los que utilizan la cirugía y el endoscopio. Es una buena complementación. Esto era lo que era la visión clásica. Acá estaba la craniotomía, gran craniotomía, y el target acá abajo chiquitito. En cambio actual el concepto es un abordaje chiquitito y el target ensanchado, porque tenemos muy buena visión abajo y con buena iluminación. Bueno, entonces, la neurocirugía puede ser endoscópica cuando solo utiliza el endoscopio, y podemos tener también la microneurocirugía asistida por la endoscopía, como vimos recientemente. Estos son los diferentes abordajes para los llamados tipo keyhole, es decir, nosotros hacemos la craniotomía y metemos el endoscopio a través de esa craniotomía. Estos son los abordajes más frecuentes. Esto es acá está la oreja, la parte posterior. Lo mismo para operar un tumor de región pineal. Fíjense, hacemos acá un pequeño abordaje posterior y metemos el endoscopio hasta el fondo. Abordajes en casi línea media para hacer interhemisféricos o para hacer el clásico intraventricular. Atravesamos acá el lóbulo frontal y llegamos a los ventrículos laterales. Bueno, esto, si no están cansados, acá tengo un videíto de una cirugía de este gran meningioma. Díganme ustedes si lo quieren ver, es cortito. Esta es una paciente femenina de 46 años con un cuadro depresivo y una disfasia. Fíjense, un gran meningioma. Bueno. A ver. Esto es lado izquierdo, lóbulo frontal, lóbulo temporal. Este es el ala efenoidal. Justo acá por debajo, ahora van a ver, ahí se rompió la arteria meningia media. Acá les traje para ver, no pasa nada. La arteria meningia media es un vaso nutricio del meningioma. Generalmente son meningias medias dilatadas, agrandadas, y bueno, y sangran bastante. Pero bueno, acá estamos fuera de la dura madre, todavía estamos en la etapa